Ver, calcular los parámetros para variaciones de la tensión de entrada y variaciones de la carga a ser conectada, en otras palabras, la variación de la corriente en la carga. No sé si alguien tiene para compartir algo. ¿Alguien tiene algo a compartir? Y yo tengo algo para compartir. Adelante, José Luis. Yo este ejercicio, como dijo, la tensión variable, la carga también variable. eh, para eso me he dado un diodo Zener de 4.7 voltios y una potencia de 1 watt. Para lo que primero necesitamos hacer es hallar, ¿no? de esta fuente las tensiones, ¿no? Máximas y mínimas. Y esta soportar eficaz de esta fuente de tensión va a ser 10 volts. Entonces, para llegar a la tensión máxima, multiplicar por raíz de 2 para llegar a la tensión, más de 14.4 volts. Y según por libro, he hallado que la diferencia de tensión va a ser igual a 2 voltios. Entonces, con eso puede llegar a la tensión mínima, ¿no? Que va a alimentar, que va a ser 12.14 volts. Eh, sé que también que la corriente de S va a ser igual a la corriente de Zener más la corriente de carga. Y Y la corriente S mínima va a ser igual cuando la corriente del Zener va a ser mínima y la corriente de carga va a ser máxima. Entonces la corriente de S máxima va a ser igual cuando la corriente del Zener va a ser máxima más la corriente cuando la carga sea mínima. Para eso me he dado que la resistencia de R variable va a variar un K, ¿no? Va a variar, ¿no? Y para allá la corriente para allá la corriente del Zener. Como ya me da de dato, ¿no? La tensión y la potencia, pues a la corriente máxima del seno que pasa, ¿no? Haciendo eso me da una corriente máxima de 212.7 miliamperes. Y he considerado que la corriente del seno mínima es el 10% de la corriente máxima. Entonces me da la corriente del seno mínima 21.7 miliamperes. Y para allá la corriente de la carga, como aquí puedo ver, eh, por ley de voltaje va a ir por ahí. Y cuando, si eres igual a cero, entonces la corriente de la carga sería infinito. Entonces no cumplía, ¿no? Entonces me he puesto un valor de 180, ¿no? Para que la corriente de la carga máxima no sea infinita. Entonces sé que como están en paralelo, la tensión va a ser la misma de la carga. Entonces, para llegar a la corriente de carga máxima, la tensión que es de Zener 4.7 más
más la resistencia, sobre la resistencia, ¿no? De 180, para allá la corriente máxima que va a pasar. Y para allá la corriente mínima sería lo mismo, ¿no? 4.7 la tensión del CNL sobre la resistencia total, ¿no? Que sería 1K a 180, que sería 1180. Y ahí tengo la corriente mínima que puede pasar por la carga, ¿no? 3.98 miliamperes. Para allá las resistencias, obviamente si hago aquí malla, ¿no? Me va a salir que BI es igual RS por IS más voltaje de CN. Despejo RS, que es esto. Y de ahí hago, ¿no? Mis análisis, ¿no? Donde puedo decir que RS máximo va a ser igual a cuando el voltaje mínimo menos el voltaje de CN, cuando sea sobre la corriente de S mínima. Entonces RS mínimo va a ser voltaje máximo menos voltaje S sobre la corriente CN máximo más la corriente R mínimo. Ya que tengo todos los valores, reemplazo los valores y me sale que el R máximo sería 157,0 ohmios y R mínimo sería 43.57 ohmios. Eso ya dije. Ya, ¿me escuchan? Sí, Inge. Ya, gracias. Gracias, José Luis. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que ha presentado José Luis. ¿Alguien tiene alguna pregunta o a presentar algo? ¿Están viendo la lámina? ¿Se ve la lámina? Sí, que se ve. Bien. Habíamos indicado cuál es cuando varía. Entonces, la tensión de entrada va a variar entre un valor máximo y un valor mínimo. Y al mismo tiempo considerar la corriente I sub L, que va a variar entre una corriente máxima con una corriente I sub L
mínima. En base a esto, lo que corresponde es encontrar este valor de cociente. Sabemos que la corriente es igual a la corriente IZ a la corriente IL. Bien, sabemos que la corriente va a ser máxima y la corriente IZ tiene que ser mínimo. La corriente IZ máximo y la corriente IL mínimo. Entonces, para esa situación vamos a tener que la corriente IS va a ser máximo cuando la corriente de CN sea máximo. Y la corriente en la carga sea mínima. La corriente de entrada o de la fuente va a ser mínima. Para la corriente IS, cuando la corriente en CN sea mínimo y la corriente en la carga sea máxima. Sabemos que por el análisis anterior, del anterior ejemplo, en el anterior ejemplo hemos determinado que la tensión de I es máximo cuando la corriente IZ es máximo, la corriente I sub L es mínimo. Esto multiplicado por la resistencia RS más la tensión de CEN. Y es lo contrario para la tensión de entrada mínimo, que va a ser igual a la corriente IZ mínimo más la corriente IL máximo multiplicado por la resistencia RS más la tensión de Z. Entonces, a partir de aquí podemos concluir
que para este primer inciso este va a corresponder el valor de la resistencia mínima, va a ser igual a la tensión BI máxima menos la tensión BZ sobre la corriente Z máximo más la corriente en la carga mínima. Y de la otra expresión calculamos la resistencia RS máximo, va a ser cuando la tensión de entrada sea mínimo, menos la tensión de Zener, dividido entre la corriente y Z mínimo, más la corriente en la carga máxima. Pues de esta manera podemos determinar el valor de esta resistencia para variaciones que nosotros tengamos en la entrada y en la salida en particular. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta para aplicar esta situación. Vamos a hacer un ejemplo. No antes, si alguien tiene alguna pregunta. Sí, adelante. Y ya no se aplica para, ¿cómo es? Para la IZ mínimo igual al 10%, el IZ máximo. Sí, es mejor compartir eso, pero hay que verificar en el peor de las situaciones cuando la carga esté fuera, ¿no? Hay que ver la mejor opción. El objetivo es de que la carga no se desconecte, pero Gracias. para ese caso hay que considerar cuando salga la corriente. Bueno, en realidad no va a afectar, ¿no? Ese caso es en colocar una resistencia casi infinita y en la práctica no existe, ¿no? Una impedancia infinita. No sé si alguien podría colocar un equipo que necesite 10 voltios, por ejemplo, y su impedancia interna sea infinita. Eso sería lo más conveniente, pero lastimosamente no existe. Entonces, no hay necesidad de hacer, es mejor trabajar con el 10% de la corriente mínima del CENER. No sé si con esto he contestado tu pregunta. Sí, está bien.
Pues vamos a representar si tiene una tensión de entrada de 20 más. Esta es la entrada. Y vamos a indicar que la corriente y vamos a indicar que el diodo Zener tenga bien. Con estos datos calculen el valor de RS y aparte su potencia que debe tener esta resistencia. Deben calcular el valor de la resistencia y la potencia de esa resistencia. Hagan los cálculos y después vamos a discutir conmigo los resultados que encuentren en 15 minutos. Voy a estar atento a cualquier pregunta.
No sé si alguien ya tiene calculado. No sé si alguien ya tiene calculado. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha lo que estoy hablando? No. Sí, Sí, que se ¿Alguien ha escucha. logrado calcular? ¿Alguien ha logrado calcular? Entonces, el valor de la resistencia mínima va a ser igual a la tensión máxima. ¿Cuánto es el 5% de 20? Es uno. Entonces, esto va a ser 21 menos 12 dividido. ¿Cuánto es la corriente del diodo Zener? 50 miliamperios me salió. te dije, 50 más 10 miliamperes. Sí, aquí, adelante. aquí también tendríamos que usar el 10% para hallar Mínimo. el mínimo del CENER. Sí. ¿Cuánto da esta expresión? 0,15 kiloohmios. Entonces corresponde a 150 ohmios. Sí. Y la resistencia máxima 0,10 kiloohmios me salió. va a ser 19 menos 12 dividido entre, Sí. esto es 5, ¿no? El 10% más 60. ¿Cuánto dijiste? 0,10 kiloohmios. Bueno, son sí. O sea, 100 ohmios. Sí. Algo está mal, ¿no? Ahí yo me he Sí. equivocado. A ver, vamos a verificar haciendo los cálculos. ¿Cuánto es el valor intermedio entre estos? ciento veinticinco.
Entonces no es posible para esas condiciones cumplir. Vamos a ver eso. Esta resistencia es 125. El diodo Zener. ¿Cuánto va a ser la resistencia para 10 miliamperes? ¿Cuánto da 12 entre 10 miliamperes? 1,2 kilómetros. Kilos, ¿no? Sí. Y 12 entre 60, 0,2. perdón, 0,2. 200 ohmios. Bien, si fuese 200, vamos a ver si cumple, ¿no? La tensión asterisco, considerando 21, que multiplica 200, dividido entre 325, ¿cuánto es esto? 12,92. 12 puntos. 92 ohms. Volts. Bien, para la otra situación, considerando 21, que sería 1200 dividido entre 1325, ¿cuánto de esto? $19,02. Bien, cuando es con 21 cumple para ambas situaciones. Vamos a ver con 19. 19 por 200 entre 325, ¿cuánto de esto? $11,69. 11,69 voltios. ¿Y cuánto es 19 por 1200 sobre 1325? $17,21. Entonces, para esta situación no llegaría a cumplir. Y por eso debe salir estos valores de 150 y 100. Bien, es una forma. La otra, calculen la corriente de Zener para las dos tensiones. Para la corriente IS, Inge, ¿podría volver a explicar lo último? O sea, ¿por qué con la tensión inicial y máxima cumple y con la mínima no cumple?
Por eso, justamente porque el problema es en la potencia del diodo Zener, porque estamos trabajando con la corriente, ¿no? Para tratar de limitar y no se queme el diodo Zener. Entonces no cumple para esta situación. No sé si está claro. Porque si aumento el voltaje es necesario 12 volts, pero yo esto tendría que aumentar, por ejemplo, a 1 vatio. Con 1 vatio seguramente voy a llegar a cumplir esta condicional. Por eso es lo que quiero mostrar la otra vez, la corriente. Vamos a ver después eso, aumentar la potencia y ver qué es lo que sucede. 21 menos 12 sobre 125, ¿cuánto da esto? $0.072. Entonces, 72 miliamperes. ¿Sí? ¿Correcto? Y vamos a la corriente mínima, ¿cuánto es? 10, ¿no? No, esta es la corriente máxima. Esto corresponde a la corriente máxima. Y la otra correspondería a la corriente mínima, que sería 19 menos 12 entre 125, ¿cuánto da? $56 miliamperes. Entonces la corriente máxima es la corriente máxima del Zener más la corriente mínima de la carga. Entonces de aquí la corriente máxima corresponde a 72 menos 10. Esto da 62 miliamperes. Y para la otra situación, IS mínimo, o IZ mínimo, va a ser igual a 56 menos 60, y aquí está la otra incoherencia. 56 menos 60 sería menos 4 miliamperes. En ambas situaciones da problemas. Hola. Fíjense, los valores son incoherentes. Primero, para esas condiciones, el diodo Zener se llegaría a quemar. 62 miliamperes y máximo 50. Y para la otra situación llegaría a circular menos 4 miliamperes, que esto no corresponde. Entonces la solución es, y no vamos a mantener solo que la potencia, vamos a trabajar con que sea 1 vatio. Vamos a ver si con eso llegamos a dar solución. Hagan nuevamente los cálculos y hagan toda esta expresión que les he mostrado, que acabo de mostrarles, para verificar si realmente los valores. Entonces esto es incoherente, de hecho no es posible. Entonces hay que buscar y aumentar el valor de la potencia.
calculen con esto nuevamente y vean los valores de las resistencias. Voy a estar atento a cualquier pregunta.
Dije,
Inge, no se le escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí. ¿Cuánto sale? La resistencia máxima sale 100 ohmios y la mínima 96 ohmios. Ah, Y ya, con esto ya se cumple. sí, Entonces, fíjense de que no es inmediato. Recuerden que no es inmediato los cálculos, algunos no verifican y tampoco analizan. Siempre es bueno analizar y ver los resultados que salen. Solo para mostrar el anterior ejemplo, fíjense cómo es posible que la resistencia máxima sea mayor, sea menor a la resistencia mínima. Entonces, hay dos situaciones: o están mal nuestras fórmulas planteadas, o buscar la solución. Entonces, la solución es esa. Como no puedo cambiar, estos son los parámetros que me piden que debe tener. Lo que sí no necesito cambiar siempre es en el diodo Zener. Existen diodos Zener de los mismos valores de voltajes con diferentes potencias. Entonces, debo siempre buscar uno de mayor potencia. Si no llega a eso, entonces tengo que aumentar otra potencia hasta que pueda cumplir con los requisitos que buscan. Espero que hayan verificado con este nuevo valor de resultados encontrados, encuentren la corriente mínima en el Zener, la corriente máxima en el Zener, verifiquen que esté dentro de los parámetros que corresponden. ¿Cuándo es la corriente del Zener? La corriente máxima, con un vatio. para eso dije, primero tendríamos que ir a la corriente sub S, ¿no? Sí, pero ¿cuánto es la corriente del diodo Zener? Porque eso es importante, ¿no? Con un vatio. 83.3 miliamperes. Ah, sí, sí. Y la corriente del 10% sería 8.33. Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es esto y con esto calcular y después verificar estos valores para poder ver que no sean incoherentes. Ahora, lo que está faltando es cuál va a ser la potencia de esta resistencia. Para terminar, ¿cuál sería? Se debe calcular con la corriente IS máximo al cuadrado por el valor de la resistencia que ustedes elijan, que puede ser 98. Tendríamos que trabajar con una resistencia Promedio. promedia. Sí, pero aquí hay que tener cuidado. Es bien que me has hecho, me has preguntado, porque recuerden que las resistencias están normalizadas. Posiblemente no existen 98. Entonces existe otro valor. Yo tengo, si el valor comercial está dentro de esto, yo elijo el del valor comercial correspondiente, dentro de estos límites. Ahora, si no existe dentro de estos límites un comercial y es 100, pues coloco 100, pero hago los cálculos de manera que no pase los valores de la corriente del diodo Zener más que todo. Sí, porque el mayor peligro que hay en este tipo de fuentes es la corriente en el Zener. Entonces, si yo elijo el comercial y está por encima de 100, entonces voy a volver a calcular. Si está dentro de los límites, pues indico que ese va a ser el valor. Pero siempre va a haber un valor comercial en los valores promedios que se encuentren. Lo ideal es eso. ¿Cuánto da esta potencia?
83.3 miliamperes al cuadrado por 98. ¿Cuánto es la potencia? $680 miliwatts. Sí. Muy bien, con esto van y buscan entonces una resistencia de 98 ohmios que tenga una potencia de 680. Dije una duda antes. Para allá la Adelante. corriente, para allá las corrientes de I sub C, máximo y mínimo, ¿tenemos que trabajar con la resistencia promedio o tendríamos que trabajar con 100 y 96? No, la potencia es promedio, lo que es la corriente máxima está limitado por la corriente de Zener máximo más la corriente mínima en la carga. ¿Sí? Esto es independiente para encontrar la potencia o el valor de la resistencia. ¿Sí? Esto es lo que tienen que cumplir. Con esta corriente hacemos el valor de la resistencia que nosotros hemos determinado. No sé si era tu pregunta, creo que... Dije, sí, me acuerdo. Entonces no es independiente del valor de la resistencia, porque la potencia es importante. Si alguien coloca 98 ohmios de un cuarto de vatio, ahí va a tener problemas, ¿no? Un cuarto sería 250 milivatios. La potencia y apenas conecte, en alguna de las situaciones, si no es al inicio, se va a quemar. Entonces es importante la potencia. Bien, antes de terminar para el lunes, buscar información sobre, esta es una forma de regulador, todavía trae problemas y han encontrado otros reguladores que están dados por el LM78XX. Hay el negativo que es el 79XX y hay otros que son regulables que son el LM317 y el otro es el LM, no estoy seguro, 327. También hay positivos y negativos. Busquen información y cómo conectar. Es decir, la anterior regulación que hemos hecho con el filtro, con el capacitor, traía problemas si cambiábamos la carga. Este otro trae problemas y hay que calcular adecuadamente la resistencia que limita y no se dañe el diodo Zener. Y además, los niveles de tensión del diodo Zener me limita para otras aplicaciones en otros valores. Entonces, eso ha llevado a seguir analizando y buscando y han llegado a encontrar estos reguladores que son circuitos integrados. Hay de estos cuatro en realidad, uno es positivo, el otro es negativo para poder facilitar esa situación. Busquen esta información para el lunes y el lunes analizamos y vemos la pertinencia de estos reguladores que se usan como fuentes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, continuamos el lunes. Que tengan un buen fin de semana, a descansar, jóvenes. Gracias a todos ustedes. Igualmente, Inge. Gracias.